Hemos estado estudiando la carta de Colosenses los días jueves y esta, como las demás cartas que hemos compartido y nos han enseñado, en las cartas que el apóstol Pablo escribió, se enfatiza una verdad muy grande. El apóstol Pablo está preocupado porque en la iglesia están introduciéndose enseñanzas erróneas acerca de lo que realmente es la persona de Jesucristo, y Colosenses no es la excepción. Aquí se nos está hablando acerca de que hay un grupo de personas que se está introduciendo, falsos maestros, dice la palabra. Y entonces Pablo necesita dejar claro, hablar acerca de la persona de Cristo y dar a conocer quién es Cristo por aquellos que no lo conocen. Entonces, en estos versículos del 15 al 20, Pablo incluye 12 maneras en las que Cristo es superior a todas las cosas y, por ejemplo, a los ángeles, porque si usted lee ahí en Colosenses, había un grupo de personas que ya estaba como dando adoración a los ángeles, pero leamos para que usted nos siga aquí en esta tarde. Dice Colosenses capítulo 1 y su verso 15. Aquí está hablando de Jesucristo. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjese que aquí miramos nosotros 12 cosas en las cuales Cristo es superior a los ángeles y a todas las cosas creadas. Ahí en los versículos que leímos nosotros podemos ver que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de la creación. Cristo es el creador de todas las cosas, en el que está antes de todas las cosas, el que hizo y hace subsistir todas las cosas. La cabeza del cuerpo es Cristo y la iglesia es el resto del cuerpo. Él es el principio. Cristo es el primogénito de los muertos. Cristo es el primario o preferido. Y en Él es el que agrada al Padre, porque en Él habita toda la plenitud. Por medio de Cristo, de quien Dios decidió reconciliar todas las cosas. Y Él es el que reconcilió todas las cosas con la sangre de su cruz. 12 cosas que podemos encontrar acerca de Cristo Jesús. Y yo pensaba que en esto, cuando estábamos estudiando acerca de la preeminencia de Cristo, la grandeza de Cristo, la necesidad que nosotros lo conozcamos de tal manera, porque cuando nosotros hemos venido a Cristo en alguna de las maneras en las que el Espíritu Santo nos ha traído, quizás solo nos lo han presentado como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero todas las cosas que a Él se le han dado, por ejemplo, un nombre que es sobre todo nombre, es algo muy importante que nosotros necesitamos conocer. ¿Por qué razón? Porque usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, en esta carta
Hay quienes empezaron a desviar de darle el honor a Cristo, a lo que Él se merece, porque Él es todo en todo. Y Pablo entonces empieza a hacer la lista de... Usted ahí se da cuenta que dice que Él es el primero en todo, Él es el creador de todas las cosas, en Él, por Él y para Él, todas las cosas subsisten. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos aprender en esta tarde. Fíjese que los eruditos, los que estudian la palabra, ellos describen estos versículos que hemos leído como un himno, como la exaltación hacia Cristo, todo lo que Él es. Y también nosotros podemos ver en Filipenses, si usted me acompaña al libro de Filipenses, podemos ver también que allí hay un himno del cual habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a Filipenses, por favor, está detrás de Colosenses. Y en Filipenses, en su capítulo 2, del verso 5 en adelante, podemos ver nosotros cómo Cristo, siendo todo, Él se humilló y también ha sido exaltado. ¿Tiene usted Filipenses 2:5? Amén. Dice aquí la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Fíjese que qué bendición, cómo podemos leer nosotros aquí Pablo descifrando que el Dios Todopoderoso encarnado se humilló, pero de igual manera nuestro Padre lo exaltó, y ahí dice todo lo que Él ha sido. Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y yo pensaba acerca de esto, y yo no sé si usted alguna vez lo ha visto, si usted alguna vez por un medio de personalmente o por medio de la televisión usted ha visto cuando se hace está la asamblea y se hace el llamado a ponerse de pie, porque nuestro señor presidente de los Estados Unidos llega a entrar a este lugar para poder dar un discurso. Y cuando dice por favor de pie, dice el señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el hombre más poderoso del mundo, aunque a muchos no lo vean así, pero Dios lo puso ahí con un propósito. Ahora yo me imagino cuando a Jesús se le da ese nombre que es sobre todo nombre. Entonces nosotros vamos a aprender que hay muchas cosas más creadas, pero Él es el todo, y nosotros deberíamos de, wow, esto es grande. Cristo es poderoso y grande, pero quizás no nos lo enseñaron así, no lo habíamos visto así hasta el día de hoy. Lo vimos como lo enseñan quizás en la escuela dominical, el Cordero de Dios, y entonces dijo a un corderito que quita el pecado del mundo, pero Él es el grande y todopoderoso. La Biblia así lo dice. Usted puede decir amén, así es, o todavía no ha entendido que así es. A ver, amén, amén, así es. Y nosotros entendemos esto, que a veces no vamos a encontrar un amén en la asamblea porque no tenemos quizás la imaginación de cómo, o no se nos ha revelado por el Espíritu su grandeza. Pero Pablo tiene algo muy importante que Pablo está tratando de trasladarle a los colosenses, porque es necesario que tengan eso en su mente y en su corazón, de saber que Cristo es sobre todas las cosas. A mí no me va a impresionar si un día usted viene y me cuenta que tuvo una experiencia espiritual con ángeles. Puede ser que un ángel de Dios venga y le ayude, pero él no merece la gloria que merece el Dios Todopoderoso.
y Jesucristo como el creador de ese ángel. No es así. Y en Colosas estaba pasando eso, pues. Era gente que había recibido el evangelio con tanto amor y tanta pasión. Era una cosa tan especial que hasta había manifestaciones de ángeles, pero muchos ya se estaban inclinando a darles adoración o ponerlos más en alto, sin saber que la supremacía de todos la tiene Cristo Jesús. Bueno, entonces estamos hablando aquí de esto. Y vemos allí también, me acompañan Juan, al libro de Juan, el Evangelio de Juan en su capítulo 1. Aquí vemos otro himno que habla acerca de Jesucristo, de ese que dio la vida por nosotros y que hoy está sentado a la diestra del Padre, rogando por cada uno de nosotros. Juan, en su capítulo 1 y su verso 1. Y lo podemos ver vamos a leer un poco, pero usted acompáñeme con su vista cuando lo tenga y me dice amén. Dice aquí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si me acompaña al verso 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es otro himno que habla acerca de la personalidad de Jesucristo. Mira, hermano, nosotros estamos realmente bendecidos. Y yo decía: gracias, Padre, porque cuando a mí me presentaron el Evangelio hace muchos años, pues yo sabía que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Pero cuando leo todo lo que su divinidad, su deidad, como la Biblia lo enseña, yo me puedo sentir hasta más seguro de tener un Dios todopoderoso en mi vida. Y que si un día tuviese una experiencia con ángeles o con las cosas creadas que Dios ha puesto, tendría que saber que ellos son menos que Jesucristo nuestro Señor. Entonces Filipenses está hablando allí, Juan también está hablando sobre un himno que los eruditos creen que era lo que se escribía acerca de Jesús. Entonces Pablo enfatiza la deidad de Jesucristo. ¿Qué es la deidad? La deidad es la esencia propia de Dios. La esencia, lo que Dios es. Y usted se va a dar cuenta que a Dios nadie le ha visto. Eso dice su palabra. Pero en Cristo está la esencia, la deidad de Dios está en Él. Y aquí fíjese que Pablo está tratando de hablarle a estas personas en Colosenses. Y regresa allí a Colosenses, por favor. Porque hay quienes, debido a las experiencias que tenían, ellos se sentían como hinchados, como se sentían más que tal vez que alguien más, o se sentían como un grupo exclusivo. Y entonces,
posiblemente no se querían someter a la autoridad, a la cabeza o al pastor por las experiencias que ellos habían adquirido. Entonces Pablo les urge hablarles a ellos acerca de lo que es Cristo, y por eso les habla acerca de su deidad. Y Pablo les pedirá, si usted me acompaña en Colosenses 2:19. Colosenses 2:19. Colosenses 2:18 leamos. Dice: nadie os prive vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, que si alguien llegaba a hablar acerca de las experiencias sobrenaturales que había tenido, que eso no es el punto realmente. Y alguien que no se someta a la cabeza que es Cristo en la iglesia, también no tenía nada tenía que poner un alto a esas cosas, porque se estaba dando malas enseñanzas acerca de esto. Entonces él les pediría: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Porque muchos ya se estaban pasando, ya creían que ellos tenían todo como la autoridad o algo, porque habían tenido otras experiencias. Pero Pablo les dice: no, ustedes todo lo que hagan, sea de hecho o sea de palabra, ustedes háganlo todo en el nombre de Jesús y denle gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Eso es lo que él está enseñando. Pero para enseñarles eso, primero les va a tener que ayudar a que ellos entiendan que Cristo es la preeminencia. Cristo es primero en todas las cosas. Es necesario que nosotros tengamos que aprender acerca de que Cristo es lo primero en nosotros. Si usted viene y alguien le enseña acerca de Cristo, amén, es Cristo lo primero de todo. Puede ser que él haya usado muchas otras personas, haya usado a alguien, haya sido quien trajo a Cristo al mundo usando dando su vientre, pero no es la preeminencia. Cristo es la preeminencia. Pero eso es lo que Pablo quiere hacer. Fíjese que preeminencia es que predomina, la supremacía, la prioridad y el privilegio. Ese es Cristo. Cristo es todo. Y es lo que en esta tarde yo quiero que usted se lleve en su mente y en su corazón. Cristo es todo, hermanos. Para todo es Cristo. Ahora regresemos a Colosenses en su verso 15. Y usted se va a dar cuenta que como Pablo les enseña acerca de que Cristo es preeminente. En el verso 15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Fíjese que la palabra imagen es de una palabra en griego que dice eikon, que es similitud, como la imagen de un emperador en una moneda, o como la imagen del hijo o de un niño en su padre. Eso es lo que está dando a conocer esta palabra. O sea, Cristo es la imagen, dice aquí el verso 15, del Dios invisible. Y también podemos ver que Hebreos, si me acompaña, Hebreos 1:3, por favor. Hebreos está más adelante de Colosenses. Va usted a ver realmente la preeminencia de Cristo aquí. Cuando lo tenga me puede decir usted un amén, para que podamos saber que estamos en la misma sintonía. ¿Lo tiene? Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire, aquí está hablando de la imagen, la misma imagen, pero en Colosenses habla de una imagen que significa icón, y en Hebreos habla de otra imagen que significa en griego carácter, el carácter de Dios. Entonces, la imagen de la substancia del Padre son dos palabras que están ahí puestas, y algo que tenemos que ver es que representa a un Dios que es real, al Dios real, el Dios invisible. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. La Biblia nos enseña que a Dios nadie lo ha visto, y en realidad podemos ver nosotros que no podríamos nosotros ver a Dios. Dice, hay una buena razón por la cual Dios es invisible. Cuando Moisés le pidió a Dios que quería verlo, que quería ver su rostro, dice que ahí en Éxodo 33:20, no vamos a ir ahí, pero yo se lo voy a mostrar. Le dijo, yo quiero ver tu gloria, le dijo Moisés. Usted recuerda ese pasaje. Y Dios le dijo, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. A Dios nadie le ha visto. Pero usted se va a dar cuenta que la deidad de Dios está en Jesucristo, está en Cristo. Y bienaventurados aquellos que lo vieron. Amén. Pero más bienaventurados nosotros que creemos. Eso es algo grande. Yo me imagino cómo habría de ser. Decía, ¿cómo hubiese sido yo si hubiera sido quizás uno de los discípulos de Jesús? Quizás un incrédulo, o quizás uno muy entrometido por la motivación que me causaba Cristo, como Pedro. O quizás yo lo hubiera traicionado, ¿verdad? Quizás yo lo hubiera vendido. Pero bienaventurados somos nosotros que no vimos, pero creemos. Y esa es una gran verdad. Entonces a Dios nadie lo ha visto. Y ahí usted ve que en Éxodo le habla a Moisés y le dice, no puedes verme. Y entonces ver a Dios sería como que si usted tocara un cable de electricidad de alto voltaje. O sea, no tenemos realmente, no estamos diseñados para sobrevivir ese impacto de ver a Dios. Hermanos, fíjese que cuando usted recuerda que a Jesús llegaron a buscarlo para aprehenderlo, dice, ¿verdad? Y porque ya Judas lo había entregado. Y entonces dijo, él está en tal lugar, y allá fueron con los soldados a buscarlo. Y cuando preguntaron, ¿quién es Jesús? Dijo, yo soy. Y solo cuando él dijo, yo soy, léalo. Dice que todos cayeron de espaldas ante su voz. ¿Cómo sería estar con él? Es algo maravilloso, ¿verdad? Entonces nosotros, dice que aquí nuevamente en Colosenses dice que él es la imagen, ahí en el verso 15, del Dios invisible. Cuando Felipe le dijo a Jesús, si usted quiere ver ahí en Juan, acompáñame a Juan 14, en el Evangelio de San Juan 14. No se me vaya a dormir, estamos empezando y no vamos a terminar todavía. Aquí estamos. Juan 14, si usted lo tiene, por favor. Y vamos a ver el verso 8. Y cuando lo tenga usted me dice un amén. Dice que aquí Felipe le hizo una petición muy especial al Señor. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, muéstranos el Padre y nos basta. El verso 9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Mire qué pregunta, ¿va? Porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí.
De otra manera, creedme por mis mismas obras. La vida de Jesús representa al Padre con integridad y con exactitud, porque todo lo que hacía Jesús no lo hacía por su cuenta. Él lo hacía porque Él es la imagen del Padre. Y ahora nosotros nos damos cuenta, le decía a mi esposa que nos buscara una imagen de un padre con un hijo. Y las similitudes que uno mira, no hay nada que esconder. Son iguales. Y usted va a ver las actitudes y la forma de hablar y todo. Son mis paisanos, por si tiene duda de quiénes sean. Pero son iguales. Hay unos que se hacen más altos, como Abraham, hasta allá atrás, que está de veras gigante, y su papá está pequeño, pero ha de tener todas las similitudes. Y Jesús le está diciendo a Felipe: ¿por qué me dices que te muestre al Padre si no lo has visto? Yo no hago lo que yo quiero hacer. Déjeme parafraseárselo de esta manera: yo hago lo que veo hacer al Padre, y el que me ve a mí ha visto al Padre. Es una bendición que le digo, cuando uno se pone a pensar en esto, ¿quién sería usted entre los discípulos? Si estaría solo como el amado en el pecho del Señor, porque wow, todas esas cosas grandes, tener a la deidad de Dios entre nosotros, hermano. Esto estaría repleto en que nosotros conozcamos realmente y sepamos la manera en que Cristo es encarnado. Cristo es Dios, Él es la deidad. Pero necesitaba Pablo tener que enseñárselo a los colosenses, porque ellos ya se estaban yendo por otro lado, pues. Y posiblemente hay muchos lugares donde también, porque no se nos enseña de esa manera, puede ser que nos desviemos. Pero gracias a Dios por este tiempo que estamos aprendiendo. Y entonces luego dice que es la imagen del Dios invisible. Luego a Felipe le pide a Jesús que le muestre al Padre. Y después también ahí mismo en Juan, en el Evangelio de Juan, Juan, el que lo escribió, habla de Jesús como el Verbo. Y ahí más adelante en Juan 1:14. Juan 1:14, ahí donde está. Usted va a ver que Juan dice que Jesús es el Verbo. ¿Lo tiene? Ya se había pasado, pero en fin, aquí estamos. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, hermano, qué bendición estos hombres que vieron a Jesús, estos que a través del Espíritu Santo se les reveló el Padre, pues, y lo vio, y el Verbo habitó entre nosotros. Pero hubo alguien que en cierta ocasión le preguntó a un maestro de teología: ¿por qué Juan le llamó el Verbo a Jesús? Y porque el verbo en griego es el logos, ¿verdad? El logos de Dios, el verbo, la palabra. Entonces dijo: los seres, las personas, ¿cómo se comunican las personas? Las personas se comunican por palabras, ¿verdad? Yo ahorita me estoy comunicando con usted por palabras. Y si al final usted quiere preguntarme algo a mí, me va a preguntar por palabras. Entonces él le dijo: para comunicarse las personas usan palabras. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Vino a comunicar algo entre el Padre y nosotros. Por eso Juan le llamó el Verbo. Usted sabe que nosotros teníamos enemistad con Dios a través del pecado, pero Cristo vino a comunicar algo, su mensaje, el amor que Dios tenía hacia nosotros a través de Cristo Jesús. Por eso es que se llama el Verbo. Cuando usted oiga acerca del Verbo, oh sí, es Jesús. Él es el que se comunicó a los seres humanos a través de Cristo, de Cristo Jesús. Ahora dijo aquí, veamos la segunda parte de Colosenses 1:15. Dice Colosenses 1:15, la segunda parte.
Él es la imagen del Dios invisible, dice, ¿verdad? El primogénito de toda la creación. Imagínense, si Cristo Jesús es el primogénito de toda la creación, ¿qué más cosas hay creadas? Fíjese que en la cultura judía, la primogenitura era algo muy, muy especial. Porque en la práctica el primogénito recibía un puesto especial. Así que Jesús es el primer nacido de toda la creación. Usted sabe que en la cultura judía el primogénito tenía la herencia, tenía el apellido, tenía todo. Y aquí dice que Él es el primogénito de toda la creación. Ahora veamos el verso 16 en Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Imagine esto, hermano. En Él fueron creadas todas las cosas. Y aquí usted se va a dar cuenta que los cristianos colosenses sentían la tentación de alabar a los ángeles. Por eso es que Pablo está haciendo un gran esfuerzo para mostrarles que Cristo actúa en la creación de todas las cosas. Y entonces, si Cristo tomó parte de la creación de todas las cosas, Él debe de ser superior a todas esas cosas. Entonces, nosotros tenemos que saber que si los cristianos colosenses estaban como queriendo desviarse, puede ser que también algunos de nosotros en la actualidad no le estemos dando a Cristo la prioridad que Él debe de llevar. Entonces, los cristianos colosenses tenían que reservar su alabanza para Cristo, no para ángeles ni ninguna otra parte creada, nada, ninguna de esas otras cosas. Porque si usted se da cuenta, aquí va a ver usted que hay 4 formas de creación que Dios a través de Cristo Jesús las creó. Y una de ellas son tronos, dice el verso 16, ¿verdad? Hay dominios, hay principados, hay potestades, pero todo esto fue creado por medio de Él y para Él. No es de nadie más. Entonces, ¿qué representan los tronos? Los tronos representan la sede de la majestad y el poder. Los dominios tienen que ver con la autoridad y el poder de dirigentes civiles. Los principados representan la preeminencia, lo que es antes y sobre todas las cosas. Y las potestades tienen la autoridad y la capacidad de cumplir y tomar acciones. Pero todas estas cosas fueron creadas por Cristo, por Él y para Él, dice la Biblia. Entonces esto pone una perspectiva. El creador es superior a las cosas creadas. Una vez escuché a un hombre que decía, mire, por favor pongan atención, usted que nos escucha en la radio, no vaya ahí no esté esperando escuchar qué dicen las estrellas de usted. O sea, ¿ha oído usted? Mejor vaya a preguntarle al que hizo las estrellas qué dice acerca de usted. ¿Me entiendes? Porque había unos que usaban el horóscopo para ver qué decían las estrellas. No, vaya a Cristo, Él puede saber qué decir acerca de usted. Entonces la perspectiva que aquí pone Pablo es que el Creador es superior a su creación. Y entre nosotros podemos entender que el alfarero es superior a su arcilla y a su cerámica. Porque no va a venir la arcilla a decirle por qué me hiciste así. Ni va a decir, perdón, no va a venir la arcilla a decir por qué me haces tan duro cuando está haciendo la cerámica. Ni la cerámica le va a preguntar al alfarero por qué me hiciste tan orejón o tan grande o tan bocón. Eso no es así, porque Él es superior a lo que está haciendo. De igual manera, Cristo es el creador de todas las cosas y la supremacía es solamente de Él. Es de Él. Usted mira las estrellas. Cuando usted tenga la oportunidad de ver una documental acerca de lo que es el universo y el espacio, se va a quedar anonadado de ver qué grandezas. Un hoyo negro, oscuro que se ve. Pero eso no es nada lo que es nuestro Dios
Cristo Jesús, el Todopoderoso, es aún mayor, porque Él lo creó, Él lo hizo. Entonces ahí en eso estamos entonces. Luego dice aquí, vemos el verso 17. ¿Lo tiene ahí? Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Las cosas que hoy usted ve subsisten por Cristo Jesús. La Biblia lo enseña y así es. Todo lo que usted ve, por Él subsisten. Él fue el que los creó. Y el verso 18, ahora vamos al verso 18, que dice aquí. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Aquí en este pasaje donde él habla, Pablo hablándole a los colosenses, y le da una metáfora acerca de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, pero Cristo es la cabeza. Entonces, el cuerpo cuya cabeza es Cristo, que eso lo podemos nosotros ver también en Primera de Corintios, si usted me acompaña, en su capítulo 12. Primera de Corintios 12, cuando usted lo tenga ahí, me dice un amén, por favor. ¿Lo tiene? ¿Todavía está aquí? Entonces todavía está aquí. Amén, amén. Aquí está. Primera de Corintios 12 y su verso 12. Leamos qué dice. Vea qué dice aquí acerca de una metáfora con respecto a lo que es la iglesia de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, esclavos y libres. A todos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todos el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces aquí les está hablando Pablo a los colosenses. Cristo es la cabeza y ustedes o nosotros como iglesia somos el cuerpo, pero todos somos importantes, todos. También queríamos una figura ahí de ver cómo estaba acerca de lo que es el cuerpo y sus miembros. Pero si usted empieza a analizar realmente lo que Pablo quiso enseñar a los colosenses acerca del cuerpo de Cristo, es algo tan importante. Todos, usted y yo, o yo y ustedes, somos importantes en este cuerpo de Cristo. Porque posiblemente yo ahorita esté siendo la voz, pero usted es el oído, pero alguien es los pies, pero alguien es el dedo, el pulgar, el meñique, o alguien es la oreja. Todos somos importantes. Si alguien quiera o pretende decirle que usted no es importante en el cuerpo de Cristo, le está mintiendo. Usted es importante. Yo soy importante. Pero lo más importante es Cristo, porque Él es la cabeza. Él es el que nos dirige. Él es el que nos muestra. Porque ¿qué pasaría si nuestro cerebro no dirige bien a los miembros de nuestro cuerpo? ¿Qué pasaría? Hay una disfunción. Hay algo que no está bien y que necesita ser arreglado. Entonces, en esta metáfora se nos enseña, Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. O sea que usted ya tiene cabeza, ¿verdad? Si no tenía, ahora ya tiene. Cristo es su cabeza, hermano. Cristo es mi cabeza. Y esto tenemos que tener, como le vuelvo a repetir, muy bien guardado en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque van a venir falsas enseñanzas diciéndole cosas que no están conforme a la palabra, pero qué bueno que hoy nosotros podamos aprenderlo. Entonces dice que Él es la cabeza, ¿verdad?
Habla de que todas las partes del cuerpo son importantes. La otra parte del verso 18 en en Colosenses 1:18. La segunda parte del verso 18 dice que Él es el principio. Jesús también es el primero en su encarnación, en su muerte, en su resurrección. Porque Él fue el que comenzó un nuevo capítulo en la historia de la salvación de Dios. Usted sabe que Jesús vino siendo Dios, fue encarnado en la Virgen María. Usted sabe también que Él murió, pero que también resucitó. Usted sabe que hoy Él está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Entonces Él dice en la otra parte del verso 18 que Él es el principio. Ahora, si me acompaña ahí mismo, dice que Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Acompáñame por favor ahí a donde está el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 1:5. Cuando lo tenga me dice amén. Dice aquí en el Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, a quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El primogénito de los muertos. Pablo usa esta frase de igual manera parecida en 1 Corintios 15:20. No vamos a ir ahí, pero yo se lo quiero leer porque dice que Cristo es la primicia de los que durmieron es hecha. O sea, ambos, la primogénito y primicia, nos dicen que la resurrección de Cristo sería la primera de muchas. Por eso dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que cuando Cristo fue el primero en haber resucitado. Y una de las cosas muy importantes es que si usted analiza y lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que hubieron otros que resucitaron antes que Cristo. Lo único que aquí Colosenses a través de Pablo está enseñando es que él dice que es el primogénito de los muertos, es porque los que resucitaron en ese tiempo volvieron a morir. Pero Cristo, después de su resurrección, Él no ha muerto, Él está vivo. Él, una vez más le digo, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso Él es el primogénito de los muertos. Y después vamos a resucitar nosotros, los que el Señor llame antes de que venga del rapto, que los llamen, van a resucitar primero. Y entonces Él es el primogénito de los muertos. Ahora dice aquí en el verso 19 de Colosenses 1:19. Regrese conmigo ahí a Colosenses 1:19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Fíjese que al Padre le agradó que en Jesús estuviera toda la plenitud de las cosas. Todo, porque Él fue obediente. Leímos que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero a Dios le agradó poner toda la plenitud en Él, dice el verso 19. O sea, Él es todo, hermanos. Y cuando usted se imagina los principados, las potestades, los dominios, todas esas cosas creadas por Dios, Jesús está sobre todo eso. Él es el todo y por todo. Y a Él sea la gloria, por cuanto al Padre le agradó, dice, que en Él estuviera toda la plenitud. Ahora vea el verso 20.
Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice que la reconciliación requiere un cambio dentro de una relación, del mal al bien. Y cuando nosotros hablamos de reconciliación, hermano, hay algo que nosotros tenemos que entender en esta tarde, porque ¿cuántos han sido reconciliados con Dios aquí? A ver, levante la mano. Si hay alguien que no ha sido reconciliado con Dios, no se preocupe de no levantar su mano. Es bueno, porque si podemos ver a alguien que no ha sido reconciliado con Dios a través de Cristo Jesús, tenemos que enseñarle que hay una reconciliación. Hay una reconciliación, pero fíjese que para esto se necesita que en una relación tiene que haber un perdón. Y la reconciliación requiere un cambio dentro de una relación. O sea, requiere que si hemos sido reconciliados, hay un cambio dentro de nosotros, del mal al bien y de la amistad a la enemistad. Cuando una pareja de esposos se reconcilia, tiene que haber un cambio. Y porque eso lo enseña la Biblia, pues. Entonces, si nos vamos a reconciliar, ¿verdad? No vamos a tener nosotros una pared en medio y bueno, usted aquí y yo allá, ¿va? Pero ya estamos reconciliados, pero no es así. Hay un cambio de bien, de mal a bien y de enemistad a la amistad. Esta reconciliación no es algo que nosotros podríamos lograr por sí mismos ante Dios. Usted se puede reconciliar con su pareja si están en un desacuerdo. Hablar y ponerse de acuerdo, eso es algo muy importante, y estar en paz. Pero con Dios nosotros no podíamos reconciliarnos porque es algo que no podíamos lograr por nosotros mismos. Requería de la iniciativa de Dios, ya que nuestra falta de santidad es incompatible con la santidad de Dios. Usted no pretenda acercarse a Dios si usted no está como Dios nos llama a que estemos, en santidad, porque no hay compatibilidad. No se puede. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Él es santo y nos llama a ser santos a nosotros también. Pero en este ejemplo dice que nosotros no podíamos. La reconciliación para nosotros no era algo que estuviera a nuestra mano, no estaba disponible para nosotros si no hubiese sido por Dios a través de Cristo Jesús. Hay quienes dicen, yo tengo a Dios en mi corazón. Y es cierto, nosotros quizás los escuchamos, pero sabemos que están mal. Porque si en ellos aún no está Cristo, no ha habido reconciliación. Porque por medio de Cristo fueron reconciliadas todas las cosas. Fíjense, hermanos, que cuando usted mira y quiere lograr entender eso, yo estaba viendo en una documental acerca de lo que el pecado llegó a ser, a tal extremo. Yo me asusté acerca de eso, porque fíjese que el pecado vino a romper la relación entre Dios y el hombre. Esa relación maravillosa que antes se tenía y se vivía, era algo muy especial. Pero el pecado vino a tergiversar todas las cosas a tal manera, hermanos, que las cosas creadas, cuando usted mira eso, se va a asustar de lo que le voy a decir. Fíjese que vimos en esa documental acerca de las aves, y venía había una pájara con sus huevos, y tenía ahí en su nido sus huevos y 3 huevitos, ahí los tenía. Pero resulta que vino una pájara horrible y fea, y si usted quiere ver el planeta Tierra, mírelo ahí. Y vino y metió un huevo entre los huevos que habían allí. Y entre el nido de esta pájara y esta pájara vino y calentaba los huevos. Y ahí se iba y regresaba. De plano iba a comer y regresaba. Pero hermano, no le miento, mírelo hasta dónde la maldad del pecado llegó a corromper tanto la creación de Dios, que lo primero que reventó fue el huevo que no era de ella. Un pájaro horrible, así pelado y horrible, hermano. Ciego, porque todavía no veía.
¿Y qué cree usted que hacía? Mira, hermanos, es increíble, pero ciego y como podía, ahí adentro empezaba a empujar los otros huevos para dejarlos caer y que se murieran. Para tener ese pájaro, solo es la subsistencia de donde se encontraba. ¿Y qué pasó? Los tiró a los tres, a los que estaban ahí. Y la pájara cuando llegó, véalo hermano, no le miento, cuando la pájara llegó y lo vio, pues como ella era buena madre, ahí sentadita calentando todavía y dándole de comer a ese pájaro. Pero conforme fue creciendo, era un animal horrible, hermanos. Saber qué clase de pájaro haber sido, pero era horrible. Y la pájara como en incertidumbre. Pues este no es mío, ¿va? Pero de plano. Hermanos, ¿hasta dónde el pecado ha corrompido? Véalo, hermano, no le estoy mintiendo. Pero gloria a Dios porque a través de Cristo nosotros tenemos la reconciliación hacia Dios. Y Él ha hecho de nosotros criaturas diferentes. Por eso la reconciliación, hermano, no creas que la reconciliación es solo, ya estamos reconciliados. No, tiene que haber un cambio. Hay un cambio. Y eso la Biblia nos lo enseña. Entonces la reconciliación es algo muy importante que nosotros necesitamos conocer acerca de esto. ¿Y por qué le digo esto? Le doy todos estos ejemplos. Porque en esta iglesia estaba ese peligro. Adorar otra clase a otra creación antes que darle de conocer la preeminencia de ese Cristo divino que vino a dar su vida por nosotros. Entonces aquí cuando hablamos nosotros que el primer paso entonces nosotros para la reconciliación es que debe de haber perdón. Y cuando nosotros nos damos cuenta que a través del perdón recibimos la reconciliación, la justificación y la redención, necesitamos ser perdonados y después debemos de aprender a perdonar. Usted ha sido perdonado, hermano. Yo he sido perdonado. Si usted en este día, en esta tarde que está aquí con nosotros, si tiene a Cristo Jesús en su corazón, pero usted no se siente perdonado, usted necesita que oremos por usted. Porque si no, usted no va a poder perdonar. Para que haya una reconciliación se necesita primero que recibamos el perdón de Dios y luego aprendamos a perdonar. ¿Verdad que yo oía a los viejitos, yo lo perdoné pero no olvido? Hermano, perdonó pero no olvida. Tiene que perdonar y tiene que aprender a ser perdonado. Pero si en esta tarde usted no lo ha sido, no se preocupe, para eso estamos, para que oremos y usted reciba el perdón a través de la sangre de Cristo Jesús. Eso es muy importante. No se vaya si usted no es perdonado. Necesita el perdón para que usted aprenda a perdonar a los demás. Entonces usted necesita el perdón. Y luego después de esto, cuando dice la última parte, porque ya nos fuimos, dice aquí el verso 20. Dice que por medio de Cristo Jesús Él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz. ¿Usted se acuerda de ese canto que dice paz? Cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Mira, hermanos, si nosotros no hemos sido perdonados, discúlpeme, no hay paz en nuestro corazón. No hay paz. Necesitamos la paz. Y eso es algo muy importante que debe de venir a nosotros, porque fíjese que esto que habla de la paz es una palabra hebrea que significa shalom, pero en una palabra griega también significa airene, que esas son dos clases de palabras, que una es la paz interior, que solo viene a través de que nosotros seamos perdonados por Cristo Jesús. Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da. Esa es la paz de Dios. Pero también esta palabra tiene que ver acerca de una paz externa. Cuando usted adquiere esa paz, eso significa que usted puede tener una paz externa, que es la ausencia de rencor o violencia
entre individuos o entre naciones. Cuando usted tiene la paz, dice que a través de Cristo Jesús, Él vino, dice, y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz mediante su sacrificio en la cruz. Pero si no hay paz, es porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón, o porque no reconocemos que Él hizo un sacrificio para adquirir esa paz. Y esa paz viene a través de que nosotros no tengamos en nosotros el rencor. Y si nos pusiéramos a hablar acerca de escarbar cuánto rencor muchas veces hay, y aún en el pueblo de Cristo, es porque no se han apropiado de la paz que solo Cristo puede dar. Entonces, hermanos, Cristo a través de su sangre y a través de su cruz ha establecido la paz entre Dios y los humanos. Si usted no tiene paz con Dios, venga a Cristo. A través de Él puede tener paz para con Dios. Y dice que Él ha eliminado la mancha de culpabilidad que hacía imposible a los humanos acercarse al trono divino. Solamente a través de la paz que a través de Cristo Jesús se adquirió, es que Él quitó la mancha de culpabilidad. Porque cuando a veces nosotros venimos y le hablamos, ¿usted conoce a Cristo? No, a mí nadie, yo he sido tan malo que no creo yo que tenga perdón de Dios. Sí lo tiene, porque aquí enseña la Biblia que Cristo reconcilió a Dios con los hombres a través de su sacrificio. Pero muchos no quieren creer que hay paz y que Dios nos puede traer esa paz a nosotros y quitar esa mancha, esa culpa que a veces nosotros andamos acarreando. O si pecó, pues, o si pecó usted en estos días y usted siente que ya no va a ser perdonado. No, Cristo dice la Biblia que cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Entonces, ¿qué le quiero dejar en esta tarde en su corazón? ¿Qué le quiero transmitir en esta tarde en su corazón? Cristo es el único. No hay nadie más. Usted no se puede acercar a Dios si no es a través de Cristo Jesús. Usted no puede traspasar esa cortina que estaba puesta de intermedio, porque el pecado, eso es lo que hizo, dividirnos con la relación que Dios tenía con el hombre. Pero a través de Cristo sí lo podemos hacer. Cristo es el único. Y en esta tarde yo le digo, si no hay paz en su corazón, venga, vamos a orar por usted. Si usted no tiene a Cristo en su corazón todavía, venga, queremos invitarle. La única respuesta es Cristo. No hay nadie más. Nadie. Disculpe si tal vez usted tiene ese pensamiento, pero hay muchos que me dicen, oh, no, es que yo puedo pedir a X ángel o a X señora para acercarme a Dios. No hay, hermanos. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres sino sea Cristo. Y en esta noche yo me honro en decirle a usted, el Todopoderoso, a quien Dios puso en un lugar alto, en un lugar donde un día no va a venir como cordero, va a venir como juez y nos va a llamar a todos a pedir cuentas. Si usted no lo tiene en su corazón, yo le invito, venga en esta tarde y oramos por usted. Si usted no tiene paz en su corazón, venga, vamos a orar por usted. Si usted no ha perdonado, venga, vamos a orar por usted. Hoy es el tiempo, a través de Cristo Jesús. Si no lo hay, pues le pido, pongámonos de pie y que guarde y lleve en su corazón esta bendición de que solo hay uno, es Cristo Jesús. La preeminencia de todo es Cristo Jesús. Jesucristo el grande y el poderoso. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, a Él sea la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga en esta tarde, hermano. Vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde. Te damos gracias, Padre. Gracias te damos en esta hermosa tarde por ayudarnos a compartir tu palabra, Señor, tu palabra que es viva y eficaz. Y te damos gracias por Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre.
Te damos gracias porque Él es el primero en todo. Él es la preeminencia de todo lo creado, Señor. Y a Él sea la gloria, a Él sea el trono, a Él sea la alabanza, a Él sea todo en esta hora. Señor, en este momento hemos compartido tu palabra y queremos pedirte si alguien, Señor, no conoce de ti, si alguien no conoce de ese Cristo perdonador, Señor, por favor, toca su corazón a través de tu Espíritu Santo y redargúyele, Señor. Hazle ver el amor que tú tienes a través de Él para poder así venir al conocimiento de la verdad. Pero te damos gracias por todo. Gracias por este tiempo. Gracias por tu bendición. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que nos has enseñado en esta hora. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.